Buen día tengan todos ustedes. Yo soy el sacerdote Shui Song Kan de la Orden Taoísta Longmen y Sanfenpai de las montañas de Wudang. Continuamos con el estudio del Tao Te Ching. El día de hoy hablaremos del poema número 31 y dice así: las armas del mal. De todas las cosas, los soldados son instrumentos del mal, odiados por los hombres. Por lo tanto, el hombre religioso o el hombre que sigue a Tao los evitará. El caballero favorece la izquierda en la vida civil, pero en sucesos militares favorece la derecha. Los soldados son instrumentos del mal, no son las armas de un caballero. Cuando no pueden evitarse el uso de los soldados, la mejor política es una calma sujeción. Aún en la victoria no hay belleza, y aquel que la llama bella es aquel que se deleita con la matanza. Y aquel que se deleita con la matanza no tendrá éxito en sus ambiciones de dominar el mundo. Las cosas de buen presagio favorecen lo izquierdo. Las cosas de mal presagio favorecen lo derecho. El teniente general permanece sobre la izquierda. El general permanece sobre la derecha. Esto es decir, que se celebrará con ritos funerarios, la matanza de multitudes será lamentable con tristeza. Una victoria debería ser celebrada con un rito funerario. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los soldados y cuando hablamos del ser caballero, simplemente hablamos de las dos facetas que en algún momento el ser humano puede tener. ¿De acuerdo? Nos habla del uso de la violencia, cuando nosotros nos forzamos o violentamos o nos violentamos a nosotros mismos y a su vez a los demás. Dice, el caballero favorece lo izquierdo en la vida civil, pero en sucesos militares favorece a lo derecho. Es decir, nosotros cuando la llevamos suave, pues somos apacibles, tranquilos, pero ¿qué pasa cuando llegamos al límite de nosotros? Cuando nos irritan las cosas, pues nos volvemos agresivos, nos volvemos duros, justo como un militar, ¿de acuerdo? Dice, los soldados son instrumentos del mal y no son las armas de un caballero. Es decir, manejar nuestros asuntos con violencia, con enojo, con ira, no es, eso no proviene realmente de nuestro corazón. ¿De acuerdo? No es la forma en la que nosotros como seres humanos, de manera natural, tendríamos que solucionar nuestros asuntos. Dice, cuando no se puede evitar el uso de los soldados, la mejor política es una calma sujeción. Cuando emocionalmente no te encuentres bien, antes de empezar a emprender acciones apresuradas, antes de lastimarte tú mismo, lastimar a los demás, lo mejor es una calma sujeción. Mejor tranquilízate, respira, céntrate, unifícate y entonces vuelve a observar la situación. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros, diría un maestro, solo hay 3 respuestas: sí, no y espera. Y cuando la respuesta no te favorezca o no tengas la paciencia o la capacidad para lidiar con el resultado de una situación, la respuesta, lo mejor es que te tranquilices, te calmes, date una pausa. Había una persona que estaba viviendo un duelo. A veces cuando vivimos el duelo de alguien que se muere, pues bueno, es algo irremediable, ya no lo vas a ver, pero a veces el duelo ocurre por lidiar con cosas que no puedes contigo mismo o con personas que van a estar por ahí todavía. Y esos duelos también son complicados, a veces son más complicados. ¿De acuerdo? Y le decía, abandónese un momento, o sea, deje de ser usted por un momento, por compasión a usted misma, y entonces relájese. Cuando los pensamientos le empiecen a invadir, mejor dése una pausa, olvídese de qué es usted. Recuerden, en un poema anterior del Tao Te Ching dice, temo porque tengo un yo. Si no tuviese un yo, ¿a qué debería de temer?
acuerdo? La situación me molesta, se me complica, me duele, porque tengo un interés personal, porque tengo un orgullo, porque tengo una inversión ahí, porque en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en lo que ustedes quieran. Y entonces, pero soy yo. Pero si dejamos ese yo de lado, entonces realmente ¿dónde está el daño? ¿Qué me tendría que molestar? Esa es la reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no podamos de alguna manera dar una respuesta adecuada a la situación, ya sea de índole personal o interpersonal, entonces lo mejor es, decimos nosotros, dejar que las cosas se enfríen un poco para poder reflexionar. Dice, ok, aún en la victoria no hay belleza, y el que le llama bella es aquel que se deleita con la matanza. Y aquel que se deleite con la matanza no tendrá éxito en dominar al mundo. A mí me ha tocado ver cómo amistades se han terminado, cómo relaciones amorosas se han terminado simplemente por una discusión. Y el resultado de la discusión es saber quién tiene la razón. Ni siquiera es algo como vital, es algo como realmente importante, sino simplemente el orgullo de decir yo tuve la razón y tú no. Y llevan sus argumentos a tal borde que terminan su relación amistosa, familiar o amorosa. ¿De acuerdo? Simplemente por querer tener la razón. Eso es importante, es más importante que nuestra relación. Una discusión que es momentánea, que es fugaz, es más importante que el sentimiento que puede ser permanente, o al menos puede prevalecer más que una situación. Es decir, que equiparamos nuestra relación para con nosotros mismos o con los demás, la equiparamos a una situación. Eso es realmente un sinsentido, pero piénselo bien. Por ahí hay varios poemas filosóficos que hablan de que seleccionar muy bien nuestras batallas. En ocasiones es mejor mantener la calma y la armonía que buscar ganar, que obtener una victoria. ¿De acuerdo? Dice, las cosas de buen presagio favorecen lo izquierdo. Es decir, cuando las cosas nos vienen a modo, pues estamos contentos, a gusto, ¿no? Dice, pero las cosas de mal presagio favorecen lo derecho, o sea, que sacan esta parte yang de nosotros. El teniente general permanece sobre la izquierda, pero el general permanece sobre la derecha. Es decir, que se celebrará con rito funerario la matanza de multitudes, será lamentable y con tristeza. Una victoria debería de celebrarse con un rito funerario. Pensemos en una discusión con uno de nuestros familiares, a lo mejor con nuestro hijo, nuestra esposa, nuestros padres. Ok, ya ganaste, tu argumento fue más poderoso. ¿Ahora qué? ¿Qué obtienes de esa victoria? Les decía, siempre que hay una victoria hay uno o muchos perdedores, y eso no hace feliz a nadie. La victoria, ¿qué tanto tiempo la puedes mantener? Es solo un aspecto momentáneo. ¿De acuerdo? El occidental tiene un pensamiento lineal. O eres tú o eres yo. O es correcto o es incorrecto. Todos son correctos. Todos tienen puntos de vista distintos. ¿De acuerdo? Dice Lao Tse, al sabio le creo. Al necio también le creo. Es decir, que los puntos de vista son muy subjetivos. Y el pisotear a alguien más, el pararse sobre él simplemente para que vea las cosas como yo la veo, es una ilusión. Podemos tener puntos de vista que coincidan, que vayan hacia el mismo sentido. Pero cuando no coinciden, no importa, también se vale. Yo recuerdo que le decía a mi madre, mamá, no siempre tenemos que estar de acuerdo. ¿De acuerdo? Lo que tú pienses está bien, lo que pienso también yo está bien, y hay muchas realidades, hay muchas verdades, hay muchos sentimientos distintos. ¿De acuerdo? Entonces el querer alinear todos sobre una misma línea es muy complicado. ¿De acuerdo? Les comentaba una historia y me despido con esto. La historia de un emperador que estaba enfermo del hígado y mandó traer un sabio taoísta para que lo curara. Recordemos que eran los médicos de antaño también.
Y entonces cuando el sabio taoísta, el médico taoísta da la prescripción, dice, bueno, usted se tiene que tomar de tal manera, de esta manera, lo tiene que hacer de esta forma, evitar estos alimentos, procure estos. Y antes de retirarse dijo, procure ver cosas verdes. Y eso le va a ayudar a nutrir el hígado. Y entonces, bueno, se retiró. Pasaron algunos meses, el emperador recuperó su salud y quiso agradecerle a este médico taoísta. Entonces lo mandó a traer. Y conforme iba llegando, el médico taoísta se sorprendió porque el palacio imperial estaba pintado de verde. Y todos sus sirvientes estaban vestidos de verde. Las alfombras, las paredes. Y cuando llegó a ver el emperador andaba vestido de verde. Dice, mire, es usted un sabio. Le quiero agradecer porque recuperó mi salud. Y fue estupenda la idea de ver cosas verdes. El médico estaba asombrado y asustado. Dijo, mi emperador, no era necesario que hiciera todo esto. Si usted simplemente se hubiera puesto un velo verde, podría ver todo alrededor de color verde. ¿De acuerdo? Entonces las recomendaciones a veces son personales. A veces lo que tienes que cambiar es tu punto de vista. ¿De acuerdo? No somos emperadores para hacer que la gente se vista toda de verde solo porque nosotros creemos que lo necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces la reflexión el día de hoy es esa. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto forzo mis pasos? ¿Cómo afronto las situaciones complicadas? Esas situaciones que nos retan. ¿Por qué la situación es complicada? ¿Qué se nos complica? ¿Qué no queremos ceder? ¿Qué no queremos cambiar? ¿Con qué no queremos lidiar? ¿Por qué no queremos salir de la zona de confort? ¿De acuerdo? ¿Cómo la afrontamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿De acuerdo? ¿Dónde habitamos más? ¿En la derecha o en la izquierda? Dice el Tao Te Ching, quien conozca la fuerza del hombre, pero se mantenga del lado de la hembra, se volverá el valle del mundo. Es decir, nosotros sabemos qué tan fuertes podemos ser, qué tanto podemos forzar, gritar, gruñir y forzar las situaciones. Pero lo mejor es morar en la calma, en la armonía, en la flexibilidad, en la compasión. ¿De acuerdo? Y entonces encontramos ese valle del universo, ese valle del mundo. Es un gusto para mí compartirles este poema. Estoy al pendiente de sus comentarios y sus preguntas. Es para mí un gusto compartir el arte del taoísmo. Que tengan buen día.